pasado domingo, TV Centro Andalucía estuvo en el Museo del Jamón de Rute, en un acto en el que se rindió homenaje a Miguel de Cervantes. Una divertida representación teatral, entre otras actividades, que te traemos en este nuevo plano abierto. Bienvenido ante todo. Voy a ejercer yo de maestro de ceremonia de este acto, de esta conmemoración del cuarto centenario cervantino. Como digo, quiero primero agradecerle la presencia a todos aquellos que os habéis acercado para pasar un domingo diferente, celebrando, además, la figura de uno de nuestros escritores más famosos, aunque quizá no tan reconocido como decíamos en las invitaciones que les hemos hecho llegar. Quisiera, por tanto, darle la bienvenida, aunque no me corresponde a mí esta tarea, ya que quienes han tenido a bien realizar esta celebración del cuarto centenario de Miguel de Cervantes en Rute han sido los dueños del Museo del Jamón, que han sido, repito, quienes han montado todo esto, quienes se pusieron en contacto con todos los que hoy estamos aquí y quienes dieron carta blanca a cualquier tipo de acto. Así me lo dijo Juan, tienes vía libre para hacer lo que quieras, carta blanca para crear. Han confiado en nosotros de la misma manera en que nosotros, todos los que vamos a participar en este acto, confiamos que les guste a ustedes. Dicho esto, y antes de realizar la merecida semblanza cervantina que corresponde, paso la palabra a Juan, dueño y organizador de este acto. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo a tantos amigos como estáis aquí, a las autoridades del pueblo y sobre todo también a mi familia. Tened en cuenta que ha venido mi hermana de Valencia y se ha desplazado, se ha hecho sus 600 kilómetros para estar en este acto, a la cual le agradezco que esté aquí. Agradezco también muchísimo a Dios, ya que está aquí hoy las hermanas mercedarias, que me tengan a mi padre y a mi madre en tan buen estado de salud, con 93 y con 87 años, y agradezco de verdad en el alma que estéis aquí. Yo no soy un hombre que sabe hablar en público, soy un hombre que me pongo muy nervioso, pero lo importante es que estáis aquí, que espero que echéis un rato estupendo. Ya sabéis que esta casa se fundó hace muchísimo tiempo, empezaron mis abuelos, empezó mi abuelo con mi madre y mi padre, un hombre que salió rápidamente de la escuela con sus 9 añitos a trabajar, a buscarse el pan de cada día, como pasaba en aquellos tiempos, y con un esfuerzo tremendo pues hizo su negocio que heredamos nosotros, que le hemos dado un poquito de impulso y que dentro de poco pues la cuarta generación estará aquí pendiente, que están aquí, están mis sobrinos, mis hijos, gente que está luchando, que tiene sangre de empresario en las venas, porque si lo vierais cómo nos ayudan, cómo buscan trabajo, ideas. Bueno, vamos. Espero que la cuarta generación pues le dé un impulso muchísimo más grande a la empresa. Pues ya está. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que os guste el acto. Y yo creo que una de las cosas fundamentales es que las empresas invirtamos en cultura. Que sale barato, que va, es mentira, sale carísimo. Pero bueno, hay que invertir en cultura porque la cultura es fundamental en estos tiempos y una de las cosas fundamentales es que una parte no de beneficios, sino una parte siempre la dejemos para estos temas, porque es fundamental dar un impulso al país. Gracias por estar aquí con nosotros y bienvenidos. Bien, pido disculpas por aquellos que están de pie allá al fondo, sobre todo para los que estáis allí. Voy a decir que el acto va a durar aproximadamente 1 hora, que constará de una semblanza, que es mi parte, la parte más literaria, por así decirlo. Luego tendremos otra parte literaria que constará de una obra que han tenido a bien realizar la Escuela de Teatro de Artes Escénicas La Seducción de Granada. Y finalmente tendremos la inauguración de la exposición de Miguel Moreno, que hoy no ha podido estar aquí por razones de salud, así que lo disculpo. Bien,
voy a empezar leyéndole una más o menos breve semblanza. Como digo, comenzamos así el acto que pretende recordar la figura de Miguel de Cervantes, que, como bien ha dicho Juan, tiene mucho que ver, no con solo este museo. Ya sabemos que sus piedras están levantadas también sobre esas dos frases cervantinas que tienen colgadas en su museo, sino que también está relacionado con la cultura ruteña. Cervantes, como Alberti, por ejemplo, como Juan de Mena, como tantos otros, no solo mencionaron nuestros productos o nuestras calles, nos dijeron para que fuéramos recordados. A ver si somos nosotros quienes no nos olvidamos de ellos, por favor. Dicho lo cual, comenzaré esta breve exposición con una semblanza del príncipe de los ingenios, don Miguel de Cervantes Saavedra. Nació probablemente el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, en Madrid. Fue bautizado en la iglesia de Santa María el 9 de octubre del 47, de ese mismo siglo, evidentemente. Fue el cuarto de 7 hijos de un cirujano o barbero, en aquella época eran sinónimos, como ustedes saben, Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortina. Parece ser que estudió con los jesuitas aquí en Córdoba, y por eso también sabemos que conocía muy bien la provincia, o bien en Sevilla, también tenemos dudas acerca de eso, precisamente en la escuela sevillana quien se está encargando de estudiar estos detalles, o también quizás en Salamanca. Durante su adolescencia vivió en distintas ciudades españolas y también durante su madurez, puesto que de recaudador de impuestos, dedicó mucho de su tiempo a recaudar en los pueblos de Andalucía. Cuando cumplió 20 años abandonó su país para abrirse camino en Roma, ciudad donde estuvo al servicio del cardenal Acquaviva. Recorrió Italia, se enroló en la Armada Española y en 1571 participó en la batalla de Lepanto. Fue en esta batalla donde perdió de un arcabuzazo, como veremos después, el uso de su mano izquierda, aunque no llegó a perder la mano. Por eso fue apodado, como ustedes saben también, el Manco de Lepanto. A pesar de ello, siguió combatiendo en batallas posteriores como la de Túnez o Confiú. Mientras regresaba a España, en el año 1575, fue apresado por los piratas, por los corsarios, y lo trasladan a una cárcel de Argel, donde sufre 5 años de cautiverio. Es liberado, en parte gracias al rescate de un fraile trinitario llamado Fray Juan Gil, porque su familia se había gastado todo el dinero que tenían en rescatar a su hermano Rodrigo, que también estaba en la misma cárcel. Como digo, el 27 de octubre llega a las costas españolas, desembarca en Denia y su cautiverio ha durado desde entonces 5 años y 1 mes. Partió hacia Madrid, nada más llegar, y a su llegada encontró a su familia arruinada, precisamente por el dinero que habían tenido que dar para que los corsarios liberaran a su hermano. Se relacionó a principios de 1584 con Ana Villafranca en una taberna en la calle Tudesco, regentada por un asturiano, el marido de esta joven de 19 años. En otoño del mismo año, cuando se acababa de prometer con su futura esposa Catalina, nació su hija Isabel, hecho que el escritor ocultó durante mucho tiempo. Posteriormente, muchos años después, de hecho, le daría su apellido, Saavedra. En septiembre de 1584 viajó a Esquivias y allí conoció a la joven hidalga de 19 años llamada Catalina de Salazar y Palacio. El flechazo fue instantáneo y prometieron casarse ese mismo año. Cervantes contaba entonces con 37 años. Pronto dejó en Esquivias a su mujer para buscarse la vida en otros lugares de España. Catalina liquidó la herencia materna en provecho de sus hermanos y la acompañó a Valladolid. Ya no se volvieron a separar hasta su muerte. Las condiciones de vida parecen ser, y todos ustedes lo saben, bastante miserables en las que vivió Cervantes, ocupando un cuchitril a orillas del río Esgueva. Su esposa no fue capaz de concebir un bebé y hubo de soportar el cautiverio de su marido en cárceles de Sevilla y admitir incluso la hija de otra mujer. Publica Cervantes La Galatea en 1585, una obra de la que estuvo bastante orgulloso, y lucha sin éxito por destacar en el teatro. Cervantes primero quiso vivir de la poesía, después pensó que el teatro le sería mucho más rentable y quiso vivir del teatro, ni una ni la otra.
Sin medios para vivir, se marcha a Sevilla como comisario de abasto de la Armada Invencible y recaudador de impuestos, como dije antes. Es allí donde le encarcelan por irregularidades. Irregularidades en las cuentas. Cuando es puesto en libertad, se traslada a Valladolid. Es posible que se iniciara en la literatura bajo la supervisión y la amistad del humanista y gramático López de Hoyo. De nuevo, y como siempre, es encarcelado a causa de la muerte de un hombre delante de su casa. En 1606 regresa con la corte a Madrid. Vive, como siempre, con apuros económicos y se entrega a la creación literaria. Entre 1590 y 1612 escribió una serie de novelas cortas que, después del reconocimiento obtenido con la primera parte del Quijote, en 1605 acabaría reuniendo en el 13 de ese siglo, en la colección que llamaría Novelas Ejemplares, donde además se incluye La Gitanilla y las obras donde están las famosas frases que tienen colgadas aquí. Don Quijote de la Mancha, ahora sí, se convierte en una obra universal. Se cree que la comenzó a escribir, yo de hecho creo que la comenzaría, pero a pensar, en la cárcel al finales del siglo XVI. En el verano de 1604 estaba terminada la primera parte, que apareció publicada al año siguiente con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que tuvo un éxito inmediato. En 1614 aparecería en Tarragona la continuación apócrifa, que no solo pretendía hacerle daño al escritor, sino que además pretendía, digamos, robarle el éxito y también el dinero de las ventas, escrita por alguien oculto bajo el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda, quien acumuló en el prólogo insultos, como he dicho, contra el escritor, contra Cervantes. Por entonces, este llevaba muy avanzada la segunda parte de su inmortal obra, del Quijote, que terminó muy pronto, acuciado por el robo literario y por las injurias recibidas. Por ello, a partir del capítulo 59 del segundo Quijote, del segundo libro del Quijote, Cervantes deja que sea su hidalgo, Don Quijote, quien se queje de que le hayan hecho una versión apócrifa, y será él quien en las ventas hable con la gente de las ventas y le digan que hay otro Quijote falso, y él arremeterá contra él. Es decir, son los personajes quienes se pelean, pero no los escritores. Con esa elegancia se defendió don Miguel de Cervantes. Esta segunda parte apareció en 1615 con el título del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. En 1617 las dos partes se publicarán por primera vez juntas en Barcelona, y desde entonces el Quijote se convirtió en uno de los libros más editados del mundo y con el tiempo traducido a todas las lenguas de la tradición literaria. En el 2002 esta obra literaria fue votada como la mejor de la historia, valga redundancia, en una votación en la que participaron 100 escritores de 54 nacionalidades diferentes. Cervantes no creía, nunca creyó en su Quijote. No creía que esta fuera su mejor obra, dándole ese puesto a otras como Los Persiles o La Galatea. Cervantes afirmó varias veces que su primera intención era mostrar a los lectores desde la época, los disparates de las novelas de caballería. En efecto, el Quijote ofrece una parodia de las disparatadas invenciones de tales obras, pero significa mucho más que una invectiva contra los libros de caballería. En sus últimos años, y vuelvo a repetirlo por la importancia que tienen en esta casa, publica las Novelas Ejemplares, donde se erige como el primer novelista español, y de hecho así lo fue. También publica El viaje al Parnaso, 8 comedias y 8 entremeses. El triunfo literario no lo libró de sus penurias económicas, como en la actualidad. Durante sus últimos meses de vida se dedicó a los trabajos del Persiles y Segismunda, que se publicó póstumamente. En 1616 el escritor enferma de hidropesía. El 18 de abril recibe los últimos sacramentos y el 19 redacta el Su cama, puesto ya el pie en el estribo, su último escrito, la dedicatoria de sus Persiles. Miguel de Cervantes Saavedra fallece el 23 de abril de 1616 en Madrid y es enterrado con el sayal franciscano en el convento de las Trinitarias Descalzas de la actual calle Lope de Vega, su enemigo más tremendo. Solo conservaba 6 dientes.
Tenía la columna vertebral combada y acusaba los impactos en el esternón de los pelotazos de plomo de arcabuz recibidos en la batalla de Lepanto. Es hora entonces de devolver sus letras a la calle. Cervantes quiso ser reconocido por su humor, por su teatro, por su poesía. Cervantes, ese pobre hombre pobre, tan rico de aventuras y desventuras, nos pertenece tanto como hoy a Rute también le pertenecen escritores como, por ejemplo, Ángeles Mora. Nunca me cansaré de repetirlo. Celebremos hoy la vida de Cervantes y su obra, su literatura y también el merecido respeto que tuvo para con nuestra gastronomía. No nos olvidemos de que una lonja de jamón de Rute nos harán la salva en cualquier situación, hoy, y también nos ayudarán a recordarlo siempre. Hasta aquí la semblanza que yo pretendía hacerle sobre Miguel de Cervantes, merecida, y a continuación voy a dejar espacio para una mejor descripción del personaje, del escritor, porque nadie hizo un retrato, nadie se gastó 2 duros en ponerle un retrato del escritor, no lo creían tan famoso por aquel entonces como para poner un retrato en sus libros, y Juan de Jáuregui tuvo a bien hacer ese retrato que todos conocemos, así que el escritor, en el prólogo de las novelas ejemplares, escribe un autorretrato de su puño y letra de sí mismo que van los actores a cumplir a continuación. Dejo la palabra a Marco Julián, director de la Escuela de Teatro La Seducción. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, por mi apariencia se ve que no soy director de ninguna escuela, al menos de teatro, y estoy aquí porque soy descendiente directo del cura que aparecía en el Quijote, el señor Pedro Pérez, conocido, ¿verdad?, por todo el mundo, ¿verdad que sí? Digo Pedro Pérez y rápidamente, ¿quién no ha leído el Quijote, verdad? Sí. Bien, el Quijote, ese comienzo... ¿Quién no sabe el comienzo del Quijote? Voy a preguntar, señor, ¿cómo empieza el Quijote? En un lugar de la Mancha. ¿Y qué más? De cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? ¿Y qué más? Y ahí sigue. Claro, ahí sigue, correcto. Sí, efectivamente. Muy famoso, ¿verdad? El comienzo es nuestra mejor novela y todo el mundo la controla, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A la gente es cuando empieza a no mirarme y agacha así la cabeza. Sí, bueno, pues Pedro Pérez era el cura que Miguel de Cervantes pues, me introdujo en el Quijote. Y bueno, yo como descendiente directo, pues a través de los años y de los siglos, pues he ido conociendo las historias que quería comentar un poco con vosotros, ¿verdad? ¿Verdad, hermanas? Sí, se nota ya, sí, y lo dicen bajito como ellas hablan, muy bien, ¿verdad? Sí. Bueno, pues quería decirles, bueno, Cervantes, como bien ha descrito antes nuestro compañero, que ha dado esta charla tan viva, ¿verdad?, donde el calor de sus palabras ha hecho que los abanicos salgan, ¿verdad? Estamos todos ahí fresquitos, ¿eh? Allí al fondo, ¿qué tal? Bien, ¿no? Sí, bien. Voy a repetirlo. ¿Qué tal ahí al fondo? Han venido 5, bien. Repito, como si hubiera gente viva. ¿Qué tal ahí al fondo? ¿Cuántos hay, verdad? Pues ahora vais a sufrir la envidia de los que estamos sentados. ¿Qué tal aquí sentados? Bien. Es lo que tiene llegar antes. Bien. Bueno, pues lo que venía a contar, sobre todo las historias que han ido pasando de generación tras generación, van acerca del hambre. El hambre, ¿verdad? Y estamos en un sitio ideal para hablar del hambre. El Quijote se escribió con mucha hambre. Mucha hambre. Don Miguel de Cervantes tenía hambre y escribía pensando en comer más que en escribir. De hecho, tuvo la suerte de que cuando el Quijote triunfó,
en aquella época, el autor se quedaba con la obra y el editor se quedaba con la obra y el autor no recibía nada más que un pago. Así que cuando el Quijote triunfó, Cervantes no ganó nada y el editor se forró. Qué bien, ¿verdad? Ya en 1500 ya pasaban estas cosas, ¿no? Los autores y artistas pues quedaban en segundo plano y siempre había alguien que se aprovechaba de ellos. Así que por eso pasamos tanta hambre, ¿verdad? Dice la señora, sí. Un plato de jamón para ella, por favor, que está ahí, se va a desmayar. Bien, pues, bueno, pues ocurría que, ¿qué pasó con don Miguel de Cervantes? Pues tenía unas hermanas, no sé si conocen a las hermanas, las llamaban las Cervantas. Las Cervantas. Las Cervantas pues tenían que hacer lo que tenían que hacer para poder conseguir alimentos, hasta el punto de que en ese trasiego de entrar y salir en la casa, digo, entraban y salían, una de ellas, don Miguel de Cervantes, y tuvo que impedir una reyerta y acabó él en la cárcel. Así que imaginad la vida que llevaba este hombre. Cuando por fin triunfó el Quijote, triunfaron la gente, pero él no triunfó. Así que el hambre seguía y seguía. Y esto es importante porque en 1506, y esto es apasionante, había que tener carné de pobre. Increíble, ¿verdad? En 1506 no eras pobre porque querías. Oiga, soy pobre. No, demuéstrelo. Y había un censo de pobres. Es decir, la gente iba y demostraba cuán pobre era y entonces le daban un carné. Carné de pobre. ¿Cuánto ha cambiado, verdad? Ahora ni carné. Ahora somos pobres y no hay ni carné. Y entonces, con ese carné podían mendigar. Yo imagino allí a la guardia viendo a alguien pidiendo y diciendo, documentación. Sí, usted es suficientemente pobre, no importa, documentación. No me lo han dado. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que se está aprovechando! Búsquese un trabajo. Soy pobre, da igual. Demuéstrelo. Y tenían que ir con las ropas harapientas a ser aún más pobres. Aún más pobres. ¿Cuánto ha cambiado el tiempo ahora? ¿Cuánto ha cambiado? Efectivamente. Me silban, claro. Pues sí, así es. El tiempo ha cambiado. Ahora somos pobres sin carné, pero seguimos siendo pobres y seguimos pasando hambre, ¿verdad? No, señora, será usted que está de buen ver, pero yo estoy pasando hambre. Estoy aquí pasando hambre y más con esta profesión, ¿verdad?, que manejamos, donde el hambre, además, es nuestro alimento. ¿Verdad? Qué bonito, ¿no? El hambre es nuestro alimento. Pero hoy, conociendo las historias de este pueblo maravilloso al que hemos venido, me he topado con una historia preciosa y he conocido a una persona que me ha emocionado de verdad. Y me ha emocionado porque su historia es historia viva del pueblo y me contaba que durante la posguerra fue una persona necesaria, pues cada vez que alguien venía buscando alimento, él se lo daba. Se lo quitaba de él para dárselo a los demás. Y Dios ha querido que siga estando con nosotros y pediría un fuerte aplauso para el señor don Pablo Jiménez. De verdad, alguien que merecía este homenaje tanto como Cervantes, desde luego. Y estamos aquí gracias a su idea y a su empeño de que podamos unirnos entre arte y gastronomía, ¿verdad? También, bueno, quería deciros que el Quijote es muy importante en la actualidad. No sé si sabéis que cuando Obama visitó España, don Mariano Rajoy le entregó un libro del Quijote en inglés. Y el príncipe le entregó otro libro y a cambio entregó una placa, ¿verdad? Entonces de ahí surgió un chiste muy bueno en el que el rey, en aquel tiempo, demostraba lo que leía. Entonces si yo os digo que se cierra el telón, vamos a hacer este juego, y cuando se abre se ve al rey leyendo un montón de libros, muy emocionado, leyendo, se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? El Rey León. Es el chiste que ha quedado de aquella época con Obama y actualmente se cuenta en inglés. No tiene el mismo efecto, porque Lion no tiene nada que ver con leer, pero se sigue teniendo. Y ahora estamos aquí para hablar de comida y por eso voy a dar paso
a una de las también descendientes de a don Alonso Quijano, que es el Quijote, su sobrina. Así que nos va a explicar un poco cómo se hacen algunas de las recetas que se hacían durante la obra del Quijote. ¿De acuerdo? Así que un aplauso, por favor, a la señorita sobrina descendiente de don Alonso Quijano. Hola, habitantes de Rute, encantada. Yo sí, como dice este buen hombre, soy la sobrina de Quijote. Y nada, pues vengo muy dispuesta a decirles pues mis recetas más especiales. Muy bien. La segunda frase del Quijote, seguro que si la pregunto la sabéis, ¿no? Porque el Quijote lo habéis memorizado. ¿Quién ha dicho sí? ¿Hay un hombre ahí que ha dicho sí? Nunca debiste decir sí. Ven aquí un momento, caballero. No, sí. No va a caer esto en saco roto. Un aplauso, por favor, para nuestro querido voluntario. Muy bien. A ver, caballero, ¿cómo es la segunda frase del Quijote? La segunda frase del Quijote, ¿no os acordáis? Parece mentira que no hayáis acordado de la... Pero qué poca cultura. ¿Cómo venía un acto de esto y no sabéis la segunda frase del Quijote? Esto es tremendo. Increíble, ¿verdad? Me voy. Ofendido, normal. Es así. La segunda frase, y os va a sonar, dice: una olla de algo más vaca que carnero, salpicón la más de las noches. Duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino en los domingos cubrían 3 partes de su hacienda. Duelos y quebrantos, ¿verdad? Todo el mundo ha cocinado. ¿Quién no ha cocinado duelos y quebrantos? Sí, dice, sí. ¿Ha cocinado duelos y quebrantos? ¿Seguro? ¿Más duelos que quebrantos, quizás? Nos va a explicar en qué consisten los duelos y quebrantos, por favor. Bueno, pues los duelos y quebrantos es una receta muy sencilla. Cogemos unos trozos de tocino entreverado, los sofreímos con aceite, le echamos un poco de chorizo y batimos unos huevos y los echamos por encima. Y cuando estén cuajados, pues ya tenemos los duelos y quebrantos listos. Muy bien, está puesta, ¿verdad? Vamos a seguir examinándola y tomando nota, que luego os pregunto, ¿vale? A ver la cocina. ¿Qué sería la olla podrida, que también aparece en un momento del Quijote? Uy, esto parece un examen. Olla podrida, cuéntanos. Es un examen. Pues la olla podrida es una receta muy útil porque podéis echar todas las sobras que tengáis por casa. Entonces vale si tenéis una vaca, si por casualidad tenéis pies de cerdo, garbanzos. Lo cocéis todo con muchas especias y sal y lo servís. Y cuando lo sirváis en los platos, pues le echáis un poquito de perejil picado y un poco de mostaza. Muy bien. En otro momento se nombra la empanada de conejo al bar. Que no es que el conejo vaya al bar, que va junto, ¿eh? El conejo al bar. ¿Cómo es eso? Pues esta receta es un poquillo más complicada. Cogemos el conejo deshuesado, troceado y limpio y lo sofreímos con aceite o manteca. Le añadimos unos trozos de tocino, todo esto en una jofaina. Todos saben lo que es una jofaina. Claro, de toda la vida, una jofaina. Y lo cocinamos y mientras cogemos la masa, que está hecha de manteca y de harina, la extendemos con el rodillo y le echamos todos los ingredientes dentro. Cubrimos los ingredientes con la otra parte de masa y hacemos un borde a modo de trenza. Y lo cocinamos a medio horno. Muy bien, maravilla, ¿verdad? Estáis tomando nota, ¿no? ¿Veníamos al teatro? No, veníamos a aprender de cocina. Está muy bien. Y por último, en otro momento se nombra la sartén de frutas. ¿Cómo es eso? La sartén de frutas es muy sencilla. Cogemos pasta de harina, la cocinamos en aceite, le podemos añadir huevos y también azúcar. La moldeamos haciendo diferentes figuras, como digo, la cocinamos y listo. Ya esta receta también se le llama torejonas. Muy bien. Así que ahora voy a preguntar, a ver, por aquí. A ver, por ejemplo, se ha quedado con todo, ¿verdad? Seguro, ¿no? Estaba atenta, tomando nota. Esta sí. Señora.
Póngase en pie. Un aplauso, por favor. Señora, ya que lleva el delantal tan precioso del artista, ¿con qué receta se ha quedado de la que hemos dicho? Yo con la olla podrida. A ver, cuéntela. Se coge todo lo que se tiene en la casa. Por eso se ha quedado, por eso. Es que soy muy ahorrativa. Claro. Pues se pone morcilla, chorizo, tocino, garbanzos, especies, se pone todo a hervir y cuando están los garbanzos tiernitos, pues a comérselo. Una alumna aplicada, un aplauso para ella que estaba atendiendo. Ya que la tengo aquí, usted es de Rute. Yo soy de Rute. De Rute, ¿no? Muy bien. Me han dicho hoy cuando venía para acá que a los extranjeros de Rute se les llama de una forma especial. Tragapavo. ¿Cómo es? Tragapavo. Tragapavos. O también hay otra. No sé. ¿Cómo es lo de la olla? Eso no lo sé. Apuraorzas. Eso no me lo ha enseñado Francis. Apuraorzas. ¿Y por qué? ¿Por qué se le llama así? Porque vienen a apurar las orzas, lo que queda. Lo que queda, es decir, que os coméis todo y lo demás por los que vienen de fuera. Matanza, y ellos vienen pues por los apures. Muy bien. ¿Y viene mucha gente por los apures? Sí, vienen, sí. Bastante. Bien, Sí. bien. Perfecto. Y el Quijote bien, ¿no? Lo hemos leído. Sí, ¿verdad? Sí. De arriba Sí, abajo. de arriba abajo. Muy bien. No voy a preguntarle porque la creo, entonces no le voy a preguntar nada. Así que muchas gracias. Un aplauso para nuestra voluntaria. Muy bien. Hecha esta presentación, ¿verdad? Vamos a dar paso a la parte de este espectáculo en el que vais a conocer la historia de Cervantes, narrada incluso por palabras de él mismo, y él a su vez os contará la historia del Quijote, en especial la de los molinos de viento, que es la historia más famosa, ¿verdad?, y que todos conocemos. Pero antes de esto necesitaría que entramos en calor para recibir la obra como se merece, como es necesario. Así que vamos a ver como un fuerte aplauso cuando yo diga, ¿vale? Para ver qué tal entendemos lo de fuerte aplauso. ¿De acuerdo? 1, 2, 3. Bien. No está mal. Bien. Perfecto. Muy bien. Ahora, esto me gusta siempre hacerlo para ver si el público está atento. Si yo partiese este escenario por la mitad, ¿verdad? Y pudiese decir que cuando señale daremos solo una palmada, ¿no? Y haríamos... Bien, lo de solo una palmada ha quedado claro. Vamos a ver, solo una palmada y todos a la vez. Bien, ¿están atentos? Bien. A ver, este lado. Bien, público difícil esta noche en Rute. Bien, una palmada, por favor. Bien. Uy, muy bien. A ver aquí. A ver. No estamos tan atentos. Yo venía por un público bien formado. Bien. Y... Bien. Ole. Ahora sí empieza ese aplauso maravilloso. Pues entonces os dejamos con don Miguel de Cervantes Saavedra, que a continuación explicará su historia y contaremos la historia de los molinos de viento del Quijote. Hasta ahora. El mar está en calma. Las flotas rivales rugen, se acechan. Y Miguel de Cervantes tiene fiebre. Se le concede licencia para ponerse a cubierto, pero él insiste en atravesar el tiempo y se dispone para el combate en el esquife de la galera La Marquesa.
la más alta ocasión que vieron los siglos pasados. Mueren 30.000 hombres del lado turco y 12.000 del lado cristiano, y se dará por vencedor. 3 balas de arcabuz buscan y encuentran a Cervantes. 2 le aciertan en el pecho y una tercera le inutiliza la mano izquierda. Desde entonces será apodado el Manco de Lepanto, aunque nunca llegó a perder esa mano. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados, y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo, entre 2 extremos, ni grande ni pequeño. La color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Este digo que es el rostro del autor de la Galatea y del que hizo el viaje del Parnaso y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizá sin el nombre de su dueño. Pero sobre todo será recordado por ser el autor de Don Quijote de la Mancha. De la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Tenía en su casa una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Y tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería con tal afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Y tuvo el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse. En un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo ni se dio cuenta de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora en sus pensamientos. Y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, que
que era natural del Toboso. Nombre a su parecer músico, peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Decíase él: si yo por malos de mis pecados, por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado? Y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y rendida: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Y ocurrió que un día se encontró con el gigante, o eso pensaba él. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla. Darles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes? Aquellos que allí ves, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuesa merced, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. ¡Confullades! Cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar. Me encomiendo a ti, mi señora Dulcinea. Socorredme si mi trance acaba mal. ¡Válame Dios! ¿No le dije yo a vuesa merced que mirase bien lo que hacía? Que no eran sino molinos de viento, y no los podía ignorar, sino quien llevase otros tales en la cabeza. Calla, amigo Sancho. De las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo piense, y es así verdad, que aquel sabio frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene. Mas al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la voluntad de mi espada. Dios lo haga como puede. Y ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba. Y hablando de la pasada aventura, siguieron el camino de Puerto Lápice. Y así acaba la anécdota, que no la historia completa. El que la quiera saber, que lea el Quijote. Aún así, os diré lo último que escribí para cerrar mi gloriosa novela, y que así podáis sorprender a todos y a todas. Vale. ¿Vale? Así acaba el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Vale. Que viene de la palabra latina valeo, que significa adiós. Vale, adiós. Pues... vale.
Muchas gracias. A continuación, vamos a presentar la obra del artista que hoy no ha podido venir, Miguel Ángel Moreno Carretero. Es uno de los artistas contemporáneos más interesantes del panorama español actual. Es natural del Carpio y es el fundador de la jornada Escarpia de arte contemporáneo rural. Hoy no ha podido estar aquí, como he dicho, por motivos de salud, pero su obra sí que está con nosotros. Es una obra muy especial. Nos ha mandado un texto que voy a leer. 8 mandiles cervantinos. El planteamiento sobre 8 recetas cervantinas hace alusión a la representación literaria de la gastronomía en las diferentes obras del ilustre escritor. Pues para que la celebración de este acto cultural vinculado al jamón de Rute, he querido aludir a los mandiles, elementos propios de la cocina, que esta vez se convierte en lienzo vivo y portátil, soporte donde aparece por un lado la cita concreta, donde aparece una comida concreta y por otro lado, a modo de hoja de nota o recetario, los ingredientes necesarios para que esta comida cervantina pueda ser llevada a cabo, surgiendo de una ficción. La acción se completa simplemente con la puesta en escena de 8 personas que están entre ustedes, que durante el acto, que tendrá lugar a continuación también, irán paseándose por el recinto con esos delantales blancos. Como guiño a la propia comida, se han colocado en la zona del bolsillo algunos de los ingredientes necesarios con el fin de identificarlos a simple vista y que genere cierta curiosidad en el espectador que vea cosas como un conejo o una toronja. Los manteles han sido confeccionados especialmente para la empresa Jamones Rute para que se exponga de forma permanente, aludiendo a este trabajo realizado por el artista Miguel Ángel Moreno para festejar el jamón de Rute en el 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Pido disculpas porque Miguel Ángel no haya podido estar. A continuación, Juan les dará paso a la siguiente parte del acto. Les insto a que busquen entre las personas que ya están entre ustedes esos mandiles, esa obra de Miguel Moreno que va a estar viva, que va a estar puesta. Y sin más, dejo la última parte del acto, como debe ser el cierre, a Juan. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, amigas, ha llegado el momento de hacer realidad y de llegar a la práctica la cultura, pero no leída, sino la cultura comida. Entonces hay que ver si lo que decía Cervantes de que las lonjas de jamón de Rute no harán la salva es una cosa cierta. Por lo tanto, os invito a todos a que ahora nos tomemos una copita y degustemos las cositas que hacemos en la casa, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un placer teneros en mi casa y que sea el principio de más relaciones culturales. Gracias por venir a Jamón de Rute. Ahora nos vamos a ir levantando, vamos a coger las sillas y las personas que estén como Rosario, mi amiga Rosario, o más impedidas, por favor, que las dejamos sentaditas y las demás nos las vamos a llevar a la cocina, vamos aquí a la cochera y vamos a tomar unas tapillas, ¿vale? Gracias. Simplemente una cosa más, los actores van a estar a continuación también entre ustedes, pueden hacerse fotos, van a estar aquí con nosotros tomándonos esa copa. Muchas gracias. Esto, de verdad, lo que ha hecho mi amigo Francisco con nosotros y con la empresa es impagable, ¿eh? De verdad, estoy en deuda contigo. Ha sido un hombre que me ha apoyado, me ha ayudado. No te podemos pagar, no tiene precio, pero muchísimas gracias. Solo una cosa, ya por alusiones, vamos a estar así toda la noche, ¿eh? Así que no nos vamos a ir al jamón. Simplemente por alusiones, a la gente que hace cosas hay que apoyarla. Muchas gracias.